Nos acompaña ahora en Sin Distancias Javier García Verdugo, es profesor titular de Economía Aplicada de nuestra Universidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Pues hemos titulado este espacio en el que nos va a acompañar Javier García Verdugo, Lecciones que la crisis económica ha dado a los economistas. Desde fuera, en mi opinión, parece que al menos no les ha dejado demasiado bien parados. Efectivamente. De hecho, yo creo que a veces quizás se exagera y se puede dar la impresión de que en realidad es culpa de los economistas, pero como mínimo sí que ha quedado claro que no han ayudado y que sus opiniones quizás no han resultado todo lo útiles que podrían haber sido para los encargados de la política económica. Y creo que hace falta poner algunos remedios para que esto no se vuelva a producir. ¿Y qué pueden hacer o qué podrían hacer? Javier García Verdugo es los economistas y también los docentes, porque ese es el tema del que también vamos a hablar, respecto a esta incapacidad que parece que ha mostrado la ciencia económica ante la crisis. Yo pienso que ahí hay primero un papel de diagnóstico. Hay que ver cuáles son los problemas que han podido estar en la base de ese fracaso de la economía a la hora de prevenir y luego de ayudar a solucionar con más celeridad. Y luego, una vez que se ha diagnosticado, me parece que habría que ver cuál es el papel que tiene la enseñanza de la economía en el bachillerato y en la universidad y, desde luego, en los posgrados para conseguir que eso no suceda de nuevo, porque no es una responsabilidad solo de los economistas, sino de todas las personas que asumen esas enseñanzas en su vida y en su práctica profesional. En su opinión, volvemos a los problemas que ha tenido al menos la ciencia económica ante la crisis económica actual, los problemas de fondo de la ciencia económica en estos momentos. Yo creo que hay un primer problema, luego podemos comentar otros porque hay, como al menos se podrían enumerar 3 o 4, esto es muy discutible, seguramente habrá gente que añada y gente que no esté de acuerdo, pero en mi opinión, desde luego, el primer punto que habría que tocar es la excesiva simplificación con la que a veces se utilizan los conocimientos de economía, que no es ni mucho menos una ciencia sencilla, y sin embargo a veces da la impresión, cuando uno oye a los economistas hablando en público, pues que todo es como muy sencillo, blanco y negro, y creo que eso ha sido en buena medida la causa de algunos de los problemas en los que nos hemos encontrado, ¿no? No sé, a mí me parece que hay un ejemplo ahí muy claro, que es el tema de la crisis financiera internacional, porque hay muchas opiniones que dicen que los economistas no han sabido preverlo, que no había herramientas, que los modelos... Pero la realidad no es así. Creo que había muchas herramientas, había muchos modelos que se dedicaban a analizar todo el tema de riesgo moral, información asimétrica, burbujas financieras. Había un montón de herramientas. Sencillamente no se le hicieron caso a las conclusiones que esos modelos planteaban y se prefirió, por ejemplo, centrarse pues en otros modelos que hablaban de los modelos de mercados eficientes, autoajustables. Y claro, si a un político le dices que los mercados son autoajustables y que eso es lo más eficiente, pues al final acaba reduciendo la supervisión con las consecuencias que todos conocemos. Esa me parece que es una primera idea clarísima, ¿no? Por tanto, diferenciar o plantear el problema de ideología, más ideología en la ciencia económica, sobre todo en la política económica, o más ciencia. Desde luego. Y creo que ahí la ideología se puede entender perfectamente porque los modelos económicos son tan complejos que yo creo que cualquiera que ha hecho un doctorado en economía sabe que un estudiante normal, no digo especialmente brillante, puede manipular con sus hipótesis un modelo hasta que llegue a dar las conclusiones que desea según sus prejuicios o sus ideas o su ideología en otros contextos que no sean estrictamente económicos, ¿no? Pero yo vuelvo a insistir otra vez en el tema de la simplificación porque hace poco leí un artículo de Dani Rodrik, que es un economista muy sugerente, siempre un poco crítico, en el que contaba como la doble personalidad que a veces tienen los economistas, como a veces cuando van a un estudio de radio como este y le preguntan, por ejemplo, Dani Rodríguez es un especialista en comercio internacional. ¿Es buena la liberalización comercial con este otro país? Ahora he estado en Colombia recientemente, están negociando un tratado de libre comercio con Turquía. Pues la respuesta de un economista, de casi todos los miembros de la profesión, sería sí, sin duda, va a ser beneficiosa. En cambio, en un curso de doctorado, el análisis es mucho más complejo, mucho más matizado, y después de un montón de modelos y de ecuaciones y de condiciones, al final te acabarían diciendo, hombre, es bueno en la medida en que los que pierden
pueden ser ayudados por el gobierno a base de gravar con algunos impuestos a los que han ganado. O sea, que hay gente que se beneficia y hay gente que pierde. Sí, efectivamente. ¿Y esto por qué no lo cuentan en esa entrevista, quizá en la que dan una opinión demasiado firme, ¿no? Yo siempre me he preguntado por qué hay esa especie de dicotomía. Lo que se enseña a los alumnos de doctorado no se puede decir en la radio, no se puede adoptar una postura un poco más modesta, un poco más humilde a la hora de afirmar las opiniones propias en temas de economía. Yo creo que sí. ¿Ocurre lo mismo en la enseñanza de la economía en el pregrado? Yo creo que sí. Además, me parece que hay temas que claramente... Yo creo que aquí hay un punto en el que los economistas intentan hacer lucir como todo el aparato matemático, que es realmente elegante, sofisticado, todo el tema del equilibrio general y la mano invisible y ese automatismo a veces maravilloso que uno ve en la microeconomía. Pero claro, luego resulta que se obvian asuntos que nos alejan mucho de la realidad. Yo siempre pongo el ejemplo del uso del espacio en economía, ¿no? Hay toda una corriente más o menos moderna de la nueva geografía económica. Uno de los fundadores se puede decir que es Paul Krugman y otros Fujita y Venables, pero la verdad es que lo que han hecho ha sido meter de nuevo el espacio en las teorías económicas, pero se acude a un manual de economía básica de la carrera y no se ve esta matización. No hay espacio. Como mucho hay países, pero los países son unidades que negocian entre sí, se dice si tienen sectores comercializables, no comercializables, si tienen una dotación de recursos u otra, pero ¿cuáles son los efectos en la desigual redistribución de la renta? No, parece que si eso sucede, bueno, pues es un ajuste automático por rendimientos, margen, todo perfecto. Pero claro, ¿y esa en qué se traduce en términos de desigualdad, en términos de pues esos enfrentamientos norte-sur? Pues parece como que no hay. Y ahora sí que hay herramientas para introducirlo, quizá hace años no. Ahora sí, ya con los modelos dinámicos de competencia imperfecta, se podría tener en cuenta, pero siguen sin introducirse esas cuestiones espaciales, si se puede ver así, en los manuales de formación de la carrera. De manera que los alumnos salen sin que nadie ni siquiera les haya dicho, tengan ustedes en cuenta que esto no se cumple tal cual se lo estamos contando, que hay algunos temas muy poco realistas en estos supuestos, como decir que no hay regiones, por ejemplo. Hay que llegar probablemente a los últimos cursos y alguna optativa para encontrarse quizá, si uno lo elige, con economía regional. Pero si no lo elige, puedes pasar uno por la carrera de economía sin haber estudiado nunca para nada el tema del espacio en economía. No deja de ser sorprendente. Yo voy a aprovechar para preguntarle a Javier García Verdugo que nos explique esa teoría espacial de Paul Krugman, quizás para que nos entiendan los que nos estén escuchando y no hayan estudiado esta cuestión, de qué estamos hablando. Sí, básicamente él lo que hace es empezar a introducir todas esas fuerzas que explican la distribución o la localización de las actividades económicas en el espacio, en un territorio, ¿no? ¿Por qué hay concentración de actividad económica en unas zonas y no en otras? ¿Por qué hay concentración urbana? ¿Por qué entonces todo el tema de las economías de aglomeración, las ventajas que tienen las empresas de situarse unas junto a otras? Todo eso es algo que ya era conocido, no es un asunto moderno. Sencillamente no había las herramientas matemáticas para hacer modelos sofisticados. Entonces se ignoraba, quedaba mejor, era más sencillo y era una simplificación útil. Da resultados coherentes, pero claro, luego te encuentras con que en un país como España pues hay regiones mucho más atrasadas que otras y hay que conseguir meter eso en el análisis y no considerarlo como, bueno, ¿qué se le va a hacer? No hay nada que hacer. Esto es la economía del libre mercado, ¿no? Hombre, hay muchas cosas que se podrían hacer, ¿no? Aquí entramos en otro problema, Javier García Verdugo, la excesiva confianza en los modelos económicos. Estábamos hablando de la excesiva simplificación por un lado, pero por otro lado, ¿qué pasa con los modelos económicos? Todas las tesis, además, ahora mismo, todos los trabajos de investigación están basados en modelos. Claro. Y de hecho, yo no quiero que se entienda que quiero criticar los modelos como si en sí mismos fueran malos. Creo que los modelos son muy útiles. Volviendo a Krugman, que a mí me parece que en este sentido es un economista a imitar, es un hombre con una enorme capacidad de manejo formal de modelos complejos, pero tiene también la capacidad de sacar de ahí unas conclusiones que luego están muy matizadas por las hipótesis, por esa especie de juicios de valor también que ha introducido en los modelos. Y me parece que a veces sí que se utilizan esos modelos. Yo creo que el economista, como el pintor, se enamora de su propia obra y acaba enamorándose de su modelo. Entonces parece como que prefiere el modelo a la realidad, cuando creo que es muy interesante, muy necesario subrayar cuáles son los puntos en los que ese modelo se aleja, a veces de manera fundamental, de la realidad, ¿no? Y me parece que esto
se puede reflejar claramente en esas divergencias que hay en las opiniones entre los distintos economistas. Creo que en el caso, por ejemplo, de las controversias sobre la austeridad que hemos oído en los últimos meses, años, algunos economistas diciendo que el camino hacia la recuperación viene de una reducción drástica del gasto público, del equilibrio de las cuentas, de eliminar los déficits, y otros economistas igual de prestigiosos, premios Nobel en un lado, premios Nobel en otro, diciendo que si se lleva a cabo esa reducción drástica, pues se va a ralentizar la recuperación, va a llevar... Claro, y uno dice, bueno, si es que son premios Nobel los dos, en un lado y en otro gente muy prestigiosa. Creo que cuando uno ve esa divergencia, te das cuenta de que los modelos, pues según los que uno utilice y cuáles son los puntos de partida, se pueden utilizar para respaldar unas opiniones u otras, pero que están claramente contrapuestas, ¿no? A mí me parece que esto es muy importante. Y luego hay otro punto, creo, que hay que subrayar, y es que no hay que olvidar que la economía es una ciencia social. Y una ciencia social quiere decir que trata sobre temas relacionados con el hombre, como que vive en sociedad, y el hombre es libre, y entonces todas las leyes económicas, entre comillas, solo se cumplen de una manera estadística. Es más, se cumplen en un momento concreto y se sacan una serie de conclusiones ahora, pero dentro de 20 años, o las que se sacaron hace 20 años ahora, quizá pues no sean del todo válidas y hay que estar replanteando y, claro, eso me parece que añade un matiz o en fin, una idea de que todo hay que verlo con muchísimo cuidado y uno no puede entrar como, bueno, pues como el físico hablando de la constante de Planck, ¿no? Me parece que esto es mucho más inseguro, el terreno sobre el que nos movemos. Hay otra cuestión, cada vez tendemos más a la especialización también en la ciencia económica. ¿Esto es bueno? Desde luego, no sé si es bueno, voy a decir un poco más matizado esta afirmación. Creo que es muy necesario porque hay tantas materias en economía tan variadas que es imposible dominarlas todas. Hay tantas revistas especializadas que solo seguir lo que se va publicando de tu área es prácticamente imposible. Con lo cual, desde luego, es necesario. Por otra parte, ahora con toda la exigencia de publicaciones especializadas, de alto impacto en revistas con un aparato matemático, estadístico, econométrico más o menos complejo, o uno se especializa o no consigues publicar y entonces los economistas jóvenes no podrían progresar, no se acreditarían, no llegarían a ser profesores titulares o catedráticos o ni siquiera contratados, porque es realmente complejo publicar. Claro, el peligro de todo esto, como creo que también sucede de otra manera en las ciencias naturales, es que falta perspectiva para tener una visión de conjunto de toda la economía. ¿Quién utiliza todas esas aportaciones? Sí, pues hay un artículo muy interesante que concluye una cosa muy pequeñita sobre un tema muy marginal, que seguramente es muy interesante, pero alguien tiene que insertar eso en un conjunto de conclusiones, de teorías, y también esa visión de conjunto creo que es la que permite distinguir lo que tiene sentido común de lo que no lo tiene, lo que es relevante de lo que no es relevante para la política económica, para esa actuación del sector público en la economía para mejorar la situación de la sociedad. Si no falta esa visión de conjunto, uno llega a veces a hacer cosas muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses ha sido muy conocido una controversia sobre un artículo de dos economistas famosos, Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff. En ese artículo, estos economistas concluían que si un país tenía un endeudamiento, una deuda pública por encima del 90% del PIB, pues eso se iba a traducir casi necesariamente en que su economía iba a decrecer significativamente, ¿no? Era un poco curioso porque si uno veía el artículo se veía que, bueno, pues con 70% de deuda pues crecía tanto, con 80 crecía un poco menos y de repente al pasar el umbral del 90, misteriosamente, en lugar de crecer un poquito menos, de repente decrecía sustancialmente y era un crecimiento de menos 1 y pico por cien, etcétera. Claro, cuando empiezas a verlo es un poco quizás sorprendente, pero son economistas muy reputados y todo el mundo... Claro, este artículo tuvo, a mí me consta, mucha influencia en los responsables de los fondos de inversión, en algunos partidarios de la austeridad como el gobierno alemán, algunos organismos internacionales. Y luego resultó que había un error en el Excel. No es que fuese un error del modelo, sino en el Excel, en los datos. Se había equivocado probablemente el ayudante de investigación que tenían y entonces daba unos datos que no eran... Otros autores lo revisaron y se dieron cuenta que pues pasaba lo que uno podría haber esperado, que él sencillamente crecía menos. No es que fuera una especie de como de umbral que al cruzarse se precipitaba hacia el abismo la economía, pero había influido mucho, ¿no? Claro, un economista que creo que en lugar de estar muy especializado tiene algo de visión de conjunto, creo que sabría detectar
esta especie de falta de coherencia. Y podría decir, hombre, pero si Bélgica tiene un déficit del 100 y pico %, Italia tiene un déficit y no están decreciendo a ese ritmo, ¿cómo es posible? ¿De dónde han sacado estos datos? Y empezar a escarbar, que probablemente es lo que hicieron esos economistas que corrigieron esa visión, ¿no? O sea, que la visión de conjunto creo que es absolutamente necesaria, creo que la economía en general, pero mucho más para los que nos dedicamos a política económica, ¿no? Quizás Javier García Verdugo se ha olvidado también el sentido de lo que es el concepto de economía, ¿no?, en la evolución de los acontecimientos y del tratamiento por parte de los científicos. ¿Se pueden eliminar los valores de los que partió la ciencia económica en su momento? Bueno, desde luego se ha intentado. Creo que todos los que hemos estudiado economía sabemos que bueno, la economía nació como una ciencia claramente ligada incluso a la filosofía. De hecho, Adam Smith la consideraba parte de la filosofía moral. Y todo el esfuerzo de los economistas primeros era un esfuerzo de entender la economía para modificar algunos hechos de la realidad que eran problemáticos, la falta de crecimiento, la desigualdad, etcétera. Con lo cual la economía siempre ha tenido un fundamento claramente imbuido de no ya de valores, sino de una vocación a la práctica, a modificar la realidad. Claro, el problema es que esos valores pues dan un poco la apariencia de que son extraeconómicos o poco científicos, por así decir. La economía se quería parecer a las ciencias naturales. De hecho, incluso el nombre en inglés economics se transformó, ¿no? Pasó de ser political economy a economics para parecerse a physics, mathematics, porque era como una ciencia más, ¿no? Y entonces eso de los valores, que no existía en física, que no existía en química, parecía como que molestaba y se empezó a distinguir, ¿no?, entre lo positivo y lo normativo. Lo positivo sería lo científico, lo que se puede afirmar, el estudio de la realidad, y lo normativo, lo que debe ser, pues era algo que no era científico, ¿no?, y que correspondía a otros. Y esos otros no se sabe quiénes son. Claro, se supone que debería ser la ética, la política, de tal manera que la economía cada vez más, y algunos economistas propugnaban esto, lo que querían era que la economía fuera una herramienta. Yo hago lo que me digan, por así decir. A mí me dan los valores que yo tengo que, desde fuera, los valores que tengo que perseguir, y yo soy prácticamente como una ingeniería, pues entonces hago, según esos valores, lo que me digan. Pero claro, eso es una visión profundamente reductiva, porque esos valores, utilizarlos como datos, como si al economista el tema de los juicios de valor o los valores morales no le interesaran. No, esto no me compete. Eso es un poco curioso, ¿no? Y desde luego yo creo que lo que sí que se constata a lo largo de la historia económica es que conforme van produciéndose crisis económicas, esta necesidad de volver a introducir valores, a tenerlos en cuenta, resucita, ¿no? Pasó en la crisis del 29, pasó en la crisis del petróleo, ha vuelto a pasar en la crisis del sudeste asiático de finales de los 90 y de manera llamativa, porque ahora yo creo que esto se ha puesto en primerísimo lugar con la crisis que ya los americanos, los anglosajones le llaman la Gran Depresión, ¿no? Ya no hablan de la depresión del 29, esta es la gran crisis, ¿no? Y eso ha traído consigo una revisión de todos los planteamientos de fondo de la ciencia, ¿no? Qué difícil, de todas formas, Javier García Verdugo, introducir la ética y los valores en los planteamientos económicos. Los estudiamos en la facultad, los estudiamos en la carrera, pero yo creo que prácticamente, como decía, no se plasman después en actuaciones de política económica. No, quería interrumpirte un minuto porque la verdad es que en la propia carrera, en realidad, no se tiene muy en cuenta el estudio de los valores. O sea, sí que se mencionan de vez en cuando cosas, pero normalmente es como una especie de materia que se pone como una especie de pegote, pero que claramente no es del ámbito económico. Es como algo que viene desde fuera y que quizá pues se da algunos temas de deontología profesional en el mejor de los casos. Yo lo que más he visto, curiosamente, es ahora en el contexto de la administración de empresas, pues todo el tema este, que es un enfoque un poco curioso, utilitarista, en el sentido de que no, parece que si te portas bien vas a conseguir más beneficio. Entonces hay que portarse bien, pero porque uno consigue al final más ventas si tiene un comportamiento honrado que si no, o si es responsable con el medio ambiente. Dice, hombre, esto no es un valor, esto no es una ideología, esto es pues transformar un valor en algo que me va a servir para, una vez más, volver a ganar más dinero, tener más rentabilidad. Creo que eso no es. Y a mí me parece que sería muy necesario que en la formación básica, en la carrera, se tuviera en cuenta valores. Es verdad que esto tiene el problema, como tú decías, de que, claro, ¿qué valores?
porque somos una sociedad muy plural, pero yo creo que con un poco de sentido común es evidente que centrar la economía en el valor supremo que es la dignidad humana, que no sea el hombre el que sirve a la economía, sino la economía la que sirve al hombre, me parece que es un valor que es generalmente aceptado y que nadie diría que es una tontería. Quizá algún capitalista extremo de estos que a veces aparecen por ahí haciendo declaraciones, pero es muy poco defendible. O sea, creo que se puede llegar con el sentido común y la razón a un conjunto de valores generalmente aceptados que hagan del hombre el centro de la economía y no al revés. Eso me parece que es esencial. Bueno, Javier García Verdugo es profesor titular de Economía Aplicada, como decíamos, pero lleva las asignaturas, o en su ámbito de trabajo es la política económica. El sector público, cuando planifica políticas, debería introducir los valores, al menos los establecidos como comunes, el bien común sería la palabra. Eso también tiene sus dificultades. ¿Se está haciendo? ¿No se hace? Hombre, desde luego, yo lo que esperaría, y creo que para eso está el sector público, todos los que nos dedicamos a política económica sabemos que, de hecho, el sector público lo que tiene que hacer es corregir esos fallos del mercado que hacen que la situación de la sociedad no sea la que sería ideal, ¿no? Y para eso tiene que funcionar con unos criterios de preocupación por el bien de la sociedad. El problema es cuando los que tienen que encargarse de la gestión pública pues no están al nivel. A mí me parece que en este sentido el tema de la corrupción más o menos grande es una especie de mina que está ahí en la base de todo el edificio de la sociedad, ¿no? Ahora decía antes que he venido de Colombia, de una estancia en una universidad, y claro, allí la corrupción es un problema realmente gravísimo. Pero aquí tenemos otro tipo de corrupción. Allí si hay corrupción quiere decir que pues una carretera para la que hay un presupuesto no se hace. Se llevan el dinero entero y la carretera deja de hacerse. Aquí la carretera se hace, pero claro, pues en lugar de llevarse todo el dinero se llevan un porcentaje, pero ese tipo de cosas acaban, y la perspectiva de que la sociedad ve a unos políticos incapaces de liderar moralmente un proyecto de sociedad, pues hace que cuando luego ese Estado pide, por ejemplo, un sacrificio o pide unos impuestos, pues no tengan realmente muchos argumentos morales, porque dice, ¿y yo por qué voy a esforzarme en no evadir impuestos si mira lo que hacen con mis impuestos, mira lo que hacéis, ¿no? Claro, hay como un pacto necesario que evidentemente no se puede hablar de grandes valores sociales cuando luego ellos en su actividad profesional, que es la política, pues no los demuestran, no van por delante. A mí me parece que hay una necesaria, en fin, complicidad entre los administrados y la administración pública, ¿no? ¿Qué tiene que hacer o qué puede hacer o qué debe hacer la docencia en economía para poder intervenir y para hacer que la economía en el futuro sea mucho más positiva y mucho más mirando hacia el individuo, hacia la persona? Yo creo que resumiendo un poco algunos de los temas que hemos ido tocando, si se ven desde la perspectiva del docente, creo que se ve claramente que una idea clarísima es hay que transmitir ideas, conocimientos, pero no como si fueran verdades absolutas. Es muy importante señalar cuáles son los principios en los que se basan los modelos, cuáles son los puntos de partida, cómo esos puntos de partida, si se modifican, cambian todas las conclusiones del modelo, hacer que los alumnos piensen por sí mismos. Creo que cada vez es más importante, y de esto se habla mucho, pero luego se hace muy poco, porque para el docente es mucho más complicado. Es más fácil tener un libro de texto, una referencia absoluta al que puedes remitir al alumno para que, entre comillas, no te dé mucho la lata con preguntas de fondo. No, pero si es que esto no está en el libro, esto que me preguntas, ¿no? Creo que es muy interesante, uno, limitar esa especie de ilimitada confianza en los modelos económicos y señalar cuáles son sus deficiencias. Dos, creo que sería muy interesante entrar a esas preocupaciones de fondo que tienen los alumnos y que no pueden meterse siempre en los modelos o en la materia que se está explicando. Y que cuando pregunten cosas que no corresponden exactamente a la materia, el profesor tenga la valentía y a la vez la humildad de salir de su situación de comodidad y enfrentarse a preguntas que no son tan sencillas. En nuestra asignatura, desde luego, en los últimos años está siendo realmente apasionante porque, claro, hay una serie de cosas que se estudian, pero luego la gente pregunta por la crisis. ¿Y vamos a salir? ¿No vamos a salir? ¿Se está acabando? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Quién tiene razón? Claro, eso no está en el manual. Te obliga a salir, por así decir, al ruedo y empezar a enfrentarse a temas que no son nada fáciles de responder y que a veces no se pueden responder de manera taxativa. Uno pierde la condición, creo yo, de maestro-alumno y pasa a ser uno más en una tertulia
en la que uno puede aportar quizá más con experiencia que los alumnos, pero ellos tienen su visión de la realidad. De hecho, esto creo que es otra cosa que con el futuro habría que tener en cuenta para otros años venideros, y es la necesidad de modificar todo el material, todos los libros de texto, para empezar a introducir también un punto, esas necesidades que tienen los alumnos de comentar cosas que son mucho más reales, que son mucho más, que les afectan a ellos, que lo han visto en su pueblo, en su familia, en la gente que tienen alrededor, en sus viajes, que ahora la gente viaja y tiene un conocimiento de la vida de otros países muy profunda, pues les interesa hablar de cosas que a lo mejor el programa pues no toca porque es excesivamente restrictivo. Y reconozco por delante que esto es muy molesto para el profesor, le da mucho más trabajo, pero creo que al final lo que evita es esa especie como de efecto esterilizador del monopolio en las ideas, ¿no? Porque aceptas lo que otros dicen y en ese diálogo creo que salen conclusiones mucho más interesantes. Y una curiosidad, ¿cómo da las clases Paul Krugman? Bueno, esto sí que habría que preguntárselo a sus alumnos. Yo no he tenido la suerte de he asistido a alguna conferencia que no tiene nada que ver con una clase, ¿no? De hecho, luego esta es otra cosa, habría que ver hasta qué punto da clase, por ejemplo, en pregrado, ¿no? En la carrera, porque lo que suele pasar en Estados Unidos es que los grandes investigadores o gente de más prestigio a veces dejan de dar clase en la carrera y se centran más en el máster y en el doctorado, ¿no? Pero la verdad es que solo viendo los artículos que escribe me parece que debería ser un extraordinario docente, porque están siempre llenos de sentido común, claridad conceptual y también un punto, aunque a veces pueda ser excesivamente impetuoso en sus opiniones, pero de crítica muy constructiva hacia los colegas, ¿no? Con un gran respeto, pero con bastante valentía. A mí me parece que es un gran economista. Bien, pues muchísimas gracias. Hemos contado hoy en nuestro programa en Sin Distancias, en el espacio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con la participación de Javier García Verdugo, profesor de Economía Aplicada, profesor titular, y en concreto, en particular, como decíamos, del área de Política Económica. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Sin Distancias.